Continuemos descubriendo la relevancia de las ideas de Rand para el mundo de hoy. Paradójicamente, aunque Rand tiene uno de los cerebros femeninos más brillantes del siglo XX, no muchas mujeres la conocen, pero deberían. Exploremos un poquito cuál ha sido la relevancia de sus ideas en la actualidad. Para todos los que hemos leído alguna novela de Rand, sea El manantial, La rebelión de Atlas, Himno o alguno de sus tratados filosóficos como La virtud del egoísmo o Capitalismo, el ideal desconocido, pareciera que Rand es como Nostradamus, una profecía cumpliéndose detrás de otra, sobre todo en Latinoamérica, donde estamos obsesionados con las mentalidades colectivistas y altruistas, ya sea sacrificar al individuo en nombre del Estado o sacrificarlo en nombre de una religión. Como Latinoamérica está constantemente en dinámicas altruistas, donde el individuo no vale nada, donde al empresario se le escupe y se le trata mal, y en cambio se premia la corrupción, el arribismo, el utilizar a otros como peones para la propia vida y no entender el egoísmo racional, que es que cada uno se valga por sus propios medios para intercambiar libres y en paz en una sociedad, Latinoamérica parece ser la rebelión de Atlas una y otra vez. Cuando analizamos el caso de Cuba, desde la revolución de 1959 y todos los pasos que se fueron siguiendo para que la dictadura castrista desprotegiera y acabara con los derechos individuales de los cubanos, y lo contrastamos con lo que Rand expresó en Los que vivimos o en la rebelión de Atlas, pareciera que nos está contando un cuento que ya estaba escrito. Y es que, en efecto, sí estaba escrito, había estado escrito en la Unión Soviética, lo que ella vivió en carne propia con su familia. Sin embargo, Rand fue más que una víctima, porque no solo utilizó todo lo que vivió para estar pidiendo ayudas del Estado o que alguien más viniera a salvarla. Todo lo que ella vivió lo transformó en una filosofía para empoderar individuos. También cuando vemos el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y de otros países en Sudamérica, tristemente vemos la rebelión de Atlas una y otra vez. Parásitos y saqueadores que desde la burocracia están constantemente acosando a los motores del mundo, los empresarios, los científicos, los artistas, los trabajadores, las personas que no utilizan a otros para parasitarse, sino que por sus propios medios crean y producen riqueza. Hasta que Latinoamérica no entienda que sus mentalidades altruistas nos están acabando y que estamos haciendo que las personas más valiosas se larguen a otros lugares donde sí se aprecia que el individuo sea un valor en sí mismo, vamos a seguir repitiendo tristemente las historias que Rand nos cuenta. Y no solo las historias, las lecciones que nos deja en sus tratados filosóficos para entender la importancia de la autoestima. Tantas personas en Latinoamérica están carentes de sentido que la religión no las está protegiendo, y por eso es que buscan en el yoga, en los libros de autoayuda, en los psicólogos salir de estas dinámicas tóxicas que pueden ser desde tener una pareja tóxica hasta tener gobiernos tóxicos. Y cuando entendemos la importancia de la autoestima, del amor propio, del egoísmo racional, ponemos límites no solo a nuestros seres queridos, sino también a los que nos gobiernan en nuestros países. Entendemos que podemos solos, siempre y cuando se respeten nuestros 3 derechos individuales: vida, libertad y propiedad. Rand nos deja muchísimas lecciones que podemos seguir aprendiendo si no queremos seguir repitiendo una triste historia. Pero recordemos, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y a veces en Latinoamérica no estudiamos lo que ocurrió en la Unión Soviética con los gulags, lo que ocurrió con los genocidios de Mao Zedong, lo que ocurrió en Cuba, en Venezuela y lo que sigue ocurriendo. Y por eso seguimos tropezando con la misma piedra. La ventaja es que todos tenemos la clave para salir de ahí: la razón, nuestro propio cerebro, el lugar donde nadie entra, donde somos absolutamente libres. Y de nosotros depende de qué nutrimos ese cerebro. La invitación de Rand es a nutrirlo de toda la racionalidad y la luz que nos da esta vida a través de la realidad. Tras su partida en los años 80, el legado de Rand ha sido trascendental. La rebelión de Atlas es considerado el libro más influyente en la historia de Estados Unidos, según la Biblioteca del Congreso, después de nada más y nada menos que la Biblia. Aún así,
Rand era muy crítica de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Si bien admiraba el modelo que los padres fundadores establecieron en 1776, estaba bastante preocupada por el galopante paso en que el gobierno federal estaba cada vez ahorcando las libertades económicas, guerras que no tenían sentido, un Estados Unidos que se estaba polarizando entre demócratas bastante socialistas y los republicanos conservadores, a quienes les dedicó Conservadurismo, un obituario, dentro de su libro Capitalismo, el ideal desconocido. ¿Por qué desconocido? Porque Rand pensaba que ni siquiera los Estados Unidos habían tenido un libre mercado puro y duro. Por eso es que la rebelión de Atlas está inspirado en un Estados Unidos futurista que, después de haber perdido sus valores, está cayendo en el colapso absoluto al estilo de la Unión Soviética o de Venezuela. Hoy por hoy vemos ciertos rasgos de ese colapso por un partido demócrata y un partido republicano que cada vez están más alejados de los ideales de la libertad y que buscan a través del gobierno federal expandir los poderes de los burócratas en contra de las libertades individuales. Al día de hoy, Rand se ha convertido en un referente hasta en la cultura pop. Sus novelas, su nombre y sus ideas han sido plasmadas en varias series de televisión y películas, como por ejemplo Mad Men, Billions, Grace and Frankie, Los Simpsons, South Park, Lost, Gilmore Girls, This Is Us, Daria, The Good Wife, Futurama, One Tree Hill y otras. Finalmente, lo que hace a Rand una líder que transformó la historia es que fue una mujer valiente que a través de su coraje y su gran racionalidad plasmó ideas que pocas mujeres tienen, porque hay feministas muy resentidas con los mercados que las han liberado y hay conservadoras que siguen defendiendo instituciones que las han tenido sometidas. Pero Rand es una mezcla perfecta de la liberación y el poder femenino, no solo para las mujeres, para todos los individuos en general. Y en un mundo donde cada vez nos estamos dejando llevar por extremos de absurdos que niegan la realidad y buscan tribus y colectivismos no basados en el mérito, sino en cosas que ni siquiera escogemos, como la raza o el género, vale la pena leer a Rand, encontrar sus entrevistas en YouTube y conocer más de esta importantísima mujer que dejó plasmadas maneras fantásticas de vivir tu vida como tú la quieras vivir.